Buenas tardes, como siempre estamos aquí en Visión 7 Internacional con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Por supuesto, siempre decimos una agenda muy cargada en el ámbito internacional, pero hay realmente una noticia que sobresale. Después de varios años de negociaciones, en principio, el lunes se va a elegir la dirección del Banco del Sur. Tanto que hemos hablado en este programa del proyecto, ahora sale, se concreta. Realmente una de las noticias más importantes para América Latina o para América del Sur de los últimos años. Por eso le preparamos un informe especial que vamos a compartir luego con ustedes. Y cada vez que tenemos oportunidad de charlar, conversar, traer al piso a aquellas personas a las que habitualmente leemos, seguimos sus artículos, sus comentarios, sus puntos de vista polémicos, lo hacemos siempre que coincidan sus agendas con un sábado y pueda estar acá con nosotros. Ese es el caso hoy de Ignacio Ramonet. Vamos a estar charlando con él en esta edición de Visión 7 Internacional sobre una serie de temas que nos interesan conocer su mirada, que ya conocemos a través de leerlo, como recién le decía, pero conversar con él con temas de la crisis internacional, este proceso que está pasando en Latinoamericana. Él vino para el segundo encuentro latinoamericano de televisiones públicas, pero vamos a estar hablando no solo del tema de medios con Ramonet en un instante acá en Visión 7. Y para completar la agenda internacional vamos a ir a las zonas calientes del mundo. Por un lado, a Siria, ustedes ya saben, hay un conflicto serio en ese lugar del mundo desde hace ya varias semanas. También tenemos un invitado muy especial para hablar del tema, Kachik Dergugasyan, que es especialista en relaciones internacionales de la Universidad de San Andrés. Y el otro tema fundamental es Turquía, porque de hace más o menos una semana se han desencadenado las mayores protestas de las últimas décadas. Así que vamos a tener un informe sobre eso también. El Banco del Sur que propone América Latina, Latinoamérica, es formalmente un fondo internacional, un fondo de mercados internacionales, perdón. Pero nada tiene que ver con la esencia de ese organismo manejado por los países más poderosos del mundo. El Banco del Sur es, según la definición formal, un fondo monetario internacional. Sin embargo, su esencia nada tiene que ver con el organismo de crédito que lleva ese nombre y que comandan los países más poderosos de Europa junto a Estados Unidos y Japón. Más allá de las distintas ideas embrionarias que se les atribuyen a líderes y funcionarios de la región, toda la biografía coincide en que el banco fue concebido el 9 de diciembre de 2007 en el marco del encuentro de presidentes que se dio en la Casa Rosada durante los preparativos para la asunción de Cristina Fernández de Kirchner. Allí, luego de un acuerdo entre los entonces mandatarios Néstor Kirchner, Lula da Silva y Hugo Chávez, se decidió su creación y se elaboró un documento que fue firmado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Una de las manifestaciones de mayor emancipación es la creación de una nueva arquitectura financiera, capaz de revertir y desterrar para siempre las taras del egoísmo. Estamos hoje dando passo decisivo na construção do sonho de integração dos povos da América do Sul. Empezar en un momento histórico donde en Latinoamérica, en Sudamérica se gestan democracias liberadoras, democracias sometidas a su pueblo y no al imperio. En aquel convenio de integración latinoamericana se definió al Banco del Sur como una entidad dedicada a fomentar el desarrollo, término ignorado por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, que prefieren hablar de crecimiento para ocultar las consecuencias sociales de sus políticas neoliberales. Según el convenio constitutivo rubricado en septiembre de 2009 en Venezuela, al calor de una cumbre de estados sudamericanos y africanos, el organismo contará inicialmente con un capital de 7.000 millones de dólares, aunque la meta apunta a 20.000 millones. Los gobiernos de Brasil, Argentina y Venezuela se comprometieron a aportar 2.000 millones de dólares cada uno en un lapso de 5 años, a cambio de acciones que le otorgarán mayor poder de decisión, mientras que Ecuador
destinaría 400 millones, el mismo monto que Uruguay. Bolivia sumaría 100 millones de dólares y Paraguay otro tanto, aunque las diferencias políticas nacidas del golpe institucional al expresidente Fernando Lugo ponen en duda su participación. El Banco del Sur funcionará en sus inicios con una sede principal ubicada en Caracas y 2 subsidiarias que se encontrarán en Buenos Aires y La Paz. Al tiempo que sorprende la ausencia de sedes en Brasil, uno de los principales impulsores aportantes del banco, nos llama la atención el rol protagónico que asumirá Venezuela. En especial, si se recuerda aquella autocrítica formulada por el expresidente Chávez, quien durante un encuentro con Fidel Castro en La Habana no supo responder 2 preguntas del líder cubano: ¿cuánto sumaban las reservas internacionales del Banco Central de Venezuela y en qué estaban invertidas? La respuesta, brindada por el propio Fidel, le resultó dolorosa: oro, dólares, euros y bonos del Tesoro estadounidense constituían los principales activos en cartera. Fíjense qué paradoja: nosotros enviamos nuestras reservas al norte y ellos nos dan crédito con ese dinero y nos cobran un interés, declaró oportunamente Chávez. El tiempo pasó y a contramano de la crisis que se extiende por el mundo, el Banco del Sur avanza. Su primera reunión de ministros se celebrará, en principio, el miércoles 12 de junio de 2013 en Caracas, donde, según palabras del canciller ecuatoriano Ricardo Patiño, se tomarán las decisiones que darán inicio al funcionamiento concreto del organismo. Mientras que el desarrollo económico será su meta, su labor diaria se vinculará fundamentalmente con el otorgamiento de préstamos para proyectos de infraestructura, y a diferencia de las instituciones de crédito que dirigen las potencias, no impondrá el ajuste en otros sectores de la economía como condición para aprobar los préstamos, sino su expansión en general, con el objetivo de impulsar la creación de empleo y la inclusión social. Bueno, qué bueno un nuevo organismo para un nuevo momento histórico del continente, ¿no? Pero se hace en el informe, 2 cositas quería señalar. Una es que, bueno, la fecha del 12 de junio finalmente, después de estar grabado el informe, se modificó al 1 de julio, pero tampoco es seguro esta fecha. Sí, se postergó nuevamente. ¿No? Otra vez fue Ricardo Patiño, el canciller de Ecuador, quien había informado también de la fecha anterior, después de que Nicolás Maduro diera la primera fecha, la del 3 de junio. La del 12 de junio tampoco va a ser la semana que viene, ahora se está hablando del 1 de julio. Están tratando de compatibilizar agendas, que no es sencillo. No es sencillo. Yo tengo una pregunta para vos, Rulo, es justamente en relación al Fondo Monetario Internacional, porque si yo mal lo recuerdo, cuando nació el Fondo Monetario Internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, también... El acuerdo de Bretton Woods. Exacto, el acuerdo de Bretton Woods también nació como un organismo para el desarrollo, para la estabilidad monetaria y con un fin parecido al que propone en este momento el Banco del Sur, me parece. Después se fue como degenerando en el camino, sobre todo en los años 70, ¿no? Sí, algunos puntos de coincidencia en ese arranque tuvo con este Banco del Sur, que tienen que ver con fundamentalmente el desarrollo de las naciones menos avanzadas, las naciones en desarrollo, países en desarrollo, que se usaba más ese término en aquellas épocas. Después, medios destruidos por la guerra. Tal cual, y para evitar los perjuicios que inclusive habían sufrido económicamente de la guerra, no poder exportar a Europa y demás. Sin embargo, es cierto, después esto se tergiversó diametralmente, se fue al otro extremo el Fondo Monetario Internacional, defendiendo las políticas de ajuste y a los sectores más concentrados en contra justamente de los países en desarrollo, políticas de deuda y todo esto que conocemos. Ahora, hay una diferencia también de arranque, yo diría, entre aquel Fondo Monetario Internacional y este Banco del Sur. Porque este Banco del Sur hay que entenderlo como una herramienta de construcción. No es un banco que al día siguiente que se constituye empieza a dar créditos y a generar desarrollo en la región. Yo creo que tiene todo un proceso previo por el cual transitar, que es esto de generar una nueva conciencia sobre cómo es un organismo plurinacional. Esto de que es un organismo plurinacional, pero no en contra de las soberanías o con renuncia a las soberanías nacionales de los países, sino que suma para hacer una nueva soberanía en el cual
todos se constituyen. Tomemos de ejemplo, más que el Fondo Monetario Internacional, yo le propondría el Banco Central Europeo, que es un caso de esta actualidad, de este momento, y con un protagonismo relevante. El Banco Central Europeo sí es un organismo en contra de las soberanías nacionales de los países miembros. Y hoy lo estamos viendo en Grecia, España, Portugal, Irlanda, cada país que tiene puso primeros ministros. Puso primeros ministros en Italia y en Grecia. Tal cual, tal cual. En ese sentido es un instrumento del poder, en este caso el poder financiero. No se en el afecta caso la del Banco Sur política. pretende ser exactamente lo contrario. Es decir, ser una herramienta de defensa, de resistencia ante ese poder financiero. Tratar de evitar que cada uno de sus países miembros dependa para un cambio estructural de lo que le dicten la banca internacional. O sea, las políticas monetarias siguen siendo soberanas. No solo las políticas monetarias, sino fundamentalmente yo te diría las políticas económicas, porque una decisión de una inversión de desarrollo no es lo mismo, de acuerdo a cómo la decidas y a dónde pongas el acento, quién te la financie y quién además haga la obra y se lleve los recursos de consultorías, venta de insumos, etcétera, etcétera. Digamos, una obra en este sentido tiene que ser a favor del desarrollo y a favor de la integración integralmente, en todo el sentido de la obra. Esto es lo que pretende hacer el Banco del Sur. Por eso digo, no es que esto se hace de inmediato, sino que es un instrumento y seguramente un foro de debate de esta nueva forma de pensamiento que se está planteando en Latinoamérica, que va a ser muy interesante. Después está el tema monetario, que es otra cuestión, porque detrás de esto está la propuesta de que tener una moneda común pero no única. Esta propuesta original que está lanzando en principio el ALBA y para el resto de Latinoamérica lo está impulsando aquellos que están trabajando con la nueva arquitectura financiera en Ecuador. El tema de una moneda única, una moneda común, es decir, que pretenda que favorezca el intercambio, que favorezca el préstamo entre países miembros, pero no única, es decir, que no reemplaza la moneda propia de cada país, que le permita ejercer política monetaria. Claro. El sucre, que no es aparte de la moneda sucre, el sucre es la moneda que manejan los países del ALBA. Sí, pero un sucre, pero sería un modelo como el sucre, pero con muchísimas más pretensiones que el sucre, porque el sucre es muy limitado y es una moneda, yo te diría que es una moneda de cambio simplemente para el intercambio entre países, salir del corset del dólar. En este caso sería una moneda que no solo permitiría el intercambio sin uso de monedas extranjeras o de las potencias, sino que además permitiría el crédito entre países, un crédito solventado, por eso es la importancia del Banco del Sur, porque sería un préstamo, por ejemplo, a Bolivia, que le daría el Banco del Sur en esa moneda común y solventada, como veíamos recién, por capitales aportados por los 7 países miembros, más los que se suman en el futuro. Ahora, vos decías, Raúl, que más allá de lo monetario, claramente que hay una puja política y es interesante que surge, no es que surge la idea ahora, pero se está como por lanzar en estos días, cuando la Alianza del Pacífico con Chile, Perú, Colombia y México apareció públicamente, fue retomada por muchos comunicadores, economistas neoliberales, diciendo, ven, este es el nuevo motor de Sudamérica o de América Latina, como dijo el presidente Juan Manuel Santos. Y en este contexto me pareció muy importante la gira del presidente Lula a Colombia, Ecuador y Perú, porque se da en un contexto donde esta Alianza del Pacífico se presenta muy fuerte en sociedad, con muy fuerte apoyo de algunos países, y Lula en su gira, que no me parece un dato menor, que no tuvo tanta repercusión en los grandes medios de comunicación, tuvo algunas definiciones muy fuertes. Por ejemplo, respecto al Banco del Sur. Lo dijo tanto en Perú como en una entrevista al diario El Tiempo en Colombia. Él recordó los diálogos que tenía con Chávez y le dijo, basta Chávez de hablar de Bolívar y la espada, hoy necesitamos bancos de desarrollo, más allá de la humorada, y dijo, el Banco del Sur. Criticó al Banco Mundial, criticó al Fondo Monetario Internacional y tampoco me parece casual que en Ecuador, cuando lo recibe Rafael Correa, lo condecora y después Correa dice, qué maravilloso sería Lula como secretario general de UNASUR, siendo que ahora dentro de poco tenemos que elegir al reemplazante, al sucesor de Ali Rodríguez. O sea que está Lula teniendo un protagonismo muy fuerte. Evidentemente Correa no dijo eso sin haberlo consultado antes a Lula, así que yo creo que ya tenemos como candidato, ¿no? Que acá lo dijo Foronía en su momento. Lo dijo Foronía en su momento. Ali Rodríguez, un venezolano, recordemos, una persona mayor, delicado de salud,
y la presencia de un expresidente le daría un impulso en esta puja política. En un momento, como vos decís, muy importante, donde hay un grupo, una embestida, diría yo, para reinstalar la agenda neoliberal en el continente, ¿no? Y en este sentido quería comentar algo sobre la reunión que hubo de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, en Guatemala, porque estamos hablando de este organismo nuevo, que es el Banco del Sur, que representa esta nueva América Latina o América del Sur del siglo XXI, y tenemos esta OEA, que también es un organismo después de la Segunda Guerra Mundial, donde prácticamente era una cumbre de la obediencia, o sea, todos los países iban, Estados Unidos ponía una agenda, todo el mundo decía que sí, y se cumplía esa agenda. Y en esta ocasión fue, ya viene pasando, pero en esta ocasión fue bien interesante un par de cosas. Por un lado, la fuerza a favor de que Cuba vuelva a participar de las cumbres de América, la próxima va a ser en Panamá. Yo creo que no va a pasar nada, pero bueno, se va a crear una comisión de discusión. Y el otro tema importante es la Junta Interamericana de Defensa, otro organismo creado por Estados Unidos para dirigir a nuestras policías y a nuestras Fuerzas Armadas. Bueno, los países del ALBA han decidido que en su próxima reunión, que también es en julio, creo que el 13 de julio, van a decidir en conjunto retirarse de la Junta Interamericana de Defensa, un organismo muy, muy discutido desde la UNASUR y desde el Consejo de Defensa de la UNASUR. Y justo en estos días, yo lo mostré en el noticiero durante la semana, se cumplieron los 50 años del Comando Sur de los Estados Unidos, aquel que estuvo en Panamá, que está al frente de Guantánamo. Mostramos incluso la foto de la torta de los 50 años de festejo del Comando Sur, que yo dije irónicamente que me imagino que ningún pedazo de torta llegará a Guantánamo para la gente que está ahí encerrada. Pero como hay todo un movimiento, encima lo de Santos con la OTAN, o sea, hay muchos movimientos que son políticos y que influyen en lo económico, en esto que vos planteabas respecto del Banco del Sur. Sí, indudablemente es un reflejo más esto del Banco del Sur de dos proyectos políticos en pugna. Claro. Lo que están comentando ustedes, en definitiva, está planteando eso, que siguen estos dos proyectos políticos en pugna. No hay, como algunos me parece erróneamente plantean, que el neoliberalismo ya se acabó, se terminó, está enterrado, ni mucho menos, me parece que está ahí presente, agazapado, esperando atacar, y ataca cada tanto. Hay estructuras que siguen respondiendo a ese modelo neoliberal, sí, sobre las cuales hay que avanzar y trabajar para romperla, y el Banco Sur es un instrumento que en ese sentido lo que aporta es eso, un instrumento de construcción de una nueva política. Eso me parece lo que seguramente se va a reflejar en estas disputas, y también me parece que es lo que está marcando que le cueste tanto al Banco del Sur dar cada paso, tantos años en avanzar, porque evidentemente no existe la misma decisión, la misma conciencia de todos los países que están integrándola, e indudablemente esto es parte de la discusión interna que se está dando, y que bueno, que bienvenida sea, y que se va a seguir dando, y seguramente con mayor intensidad cuando quede instituido este Consejo de Ministros, cualquiera sea la fecha. Esto fue casi del origen. Yo recuerdo que que Venezuela con el presidente Hugo Chávez y Brasil con Lula da Silva tenían en realidad dos concepciones de cómo debería ser el Banco del Sur diferentes, incluso en cuanto a esto que decía el informe de el peso específico de cada país según el dinero que pongan. Ese es era la posición de Brasil, si mal no recuerdo, y en cambio el presidente Chávez proponía algo más parecido a las Naciones Unidas, es decir, un país, un voto, que es algo más democrático. Y muchos decían que, perdón Raúl, muchos decían que Brasil lo frenaba, y sin embargo esta semana aparece Lula fuertemente diciendo necesitamos el Banco del Sur. Lo asume como eso es lo interesante, lo asume como herramienta política, porque yo recordaba que en el año 2005 en Venezuela, a propósito de una presentación, de un anuncio que se hizo por temas petroleros, creo que fue a propósito de la incorporación de Narsa a la empresa argentina, estatal argentina, asociada a PDVSA para algunos de los proyectos de exploración y explotación. En la conferencia de prensa que dieron los presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner, se planteó en ese momento ya que ya habían tomado la decisión de avanzar con el Banco del Sur, con los países que hasta ese momento estuvieran de acuerdo. Y me acuerdo de la pregunta que hicimos, algunos que le hicimos a los dos presidentes, ¿pero esto avanzaría cuando todavía Brasil no ha prestado su acuerdo? Y la respuesta fue, sí, vamos a avanzar, vamos a dar los primeros pasos y esperamos que Brasil se sume. Es decir, fue una forma también de presionar, de ganar tiempo, cuando todavía la discusión no estaba cerrada, evidentemente. Había muchas diferencias, y que me parece que tenían que ver, entre otras cosas, con esto que marca. Claro, cada presidente además tiene que responder a sus sociedades y a sus
y a sus fuerzas internas, ¿no? Fuerzas internas, entre las cuales, en el caso de Brasil, tenemos que tener en cuenta lo que significa económicamente todo el sector empresarial, pero Claro. además la existencia de un instrumento como el BANDES, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, con el cual muchos en Brasil plantean, ¿y nosotros para qué ¿Para qué lo queremos un Banco del necesitamos? Sur si tenemos el BANDES que cumple Claro. absolutamente todas esas funciones que se le quieran dar al Totalmente. Banco del Sur? Claro, fronteras adentro. Y fronteras afuera lo que hace es, yo te diría que opera hasta en contra de la integración, porque cuando una empresa brasileña sale a licitar en otro país de la región frente a empresas locales, el poder que tiene la financiación por detrás que le da el BANDES Claro. deja absolutamente sin ningún tipo de posibilidad a la empresa local, salvo que el gobierno proteja a la empresa local en contra de la brasileña, con lo cual, si estamos hablando de integración, diría que en ese caso estamos ante un complejo difícil de resolver. Digamos, por eso el Banco del Sur sí tiene funciones que se pueden asimilar al BANDES, pero BANDES mirado de fronteras para adentro de Brasil, y yo te diría que inclusive que no todo Brasil, porque los del nordeste seguramente no estarán tan de opinan acuerdo así. que el BANDES sea tan beneficioso. Bueno, les voy a dar los primeros datos de la incógnita. Buenísimo. Nuestro personaje nació en Dinamarca, en el seno de una familia de clase media que desde temprano incentivó sus inquietudes. ¿De quién estamos hablando? Ahí tienen los teléfonos 45350709 o 0800-444-1777. Les cuento algunos mensajitos que nos llegaron. Puede ser. Mónica Mendoza, el programa es una belleza, no tiene desperdicio. Carlos San Nicolás, no se pierde nunca el noticiero. Claudio Lanús pregunta, bueno, no, Bono Sedín, hablamos en la semana, temas nacionales. No, bueno, quiere toda una recomendación. Ramonet le pide que le recomienda qué hacer con su dinero. Bueno, después en privado se lo preguntamos. ¿Tenemos el otro tema después de la pausa? ¿Tenemos otros temas? ¿Qué temas? ¿Yo se los cuento? Protesta y represión en Turquía. Las tensiones étnicas, políticas y religiosas de su sociedad y las internas en el gobierno son el caldo de cultivo por los graves incidentes que soporta el país. Después de la pausa, lo tratamos aquí en Visión 7 Internacional.